Seguimos, señores, con Despierta RD. Vamos a la entrevista central de este programa con el destacado senador José del Castillo Sabiñón, del Partido de la Liberación Dominicana, pero también es miembro de la institución, o sea, la parte más alta política que tiene este partido es el Comité Político. Así que bienvenido, senador, bienvenido a este programa. Un placer, como siempre, acompañarlos y sobre Qué todo bueno, compartir con la teleaudiencia que lo sigue en las mañanas. qué Qué bueno, qué A bueno. bueno. la Yo, orden aquí. yo tengo que empezar obligatoriamente con una situación que me ha dolido en el alma y las costas de Barahona y unos peces. Ayer Sí. presentamos una tortuga carey. Me escribió un amigo, me dice, no, es que falta oxígeno y están muriendo por falta de oxígeno. Yo, entonces, ¿por qué no mueren todo el año? O sea, que si el sargazo, y yo, pero el sargazo se da todos los años y yo no había visto una situación así. ¿Qué pasó en Barahona? Mira, ha ocurrido no solo en la costa del área del Cayo, ¿no? En el municipio de Cabecera, sino que se produjo hace unos meses en la zona de Jaquimelles, donde desemboca el Yaque del Sur, ahí en el Caribe. Y el Ministerio de Medio Ambiente, debo decir y agradecer la oportunidad, ¿no? En términos de que rápidamente el ministro, con el cual nos comunicamos con este tema, pero ya tenía conocimiento, había visto las imágenes en las redes de los peces muertos. Igual aquella vez y ahora, pues el ministerio ha hecho los estudios y todo luce indicar, se está a la espera de la química de agua, ¿no? Pero todo luce indicar que sí, ciertamente el tema del sargazo ha afectado los niveles de oxigenación en las aguas. En el caso de Barahona no es como las zonas de desarrollo turístico, que se recoge constantemente el sargazo y se retira de las playas porque evidentemente hay hoteles y turismo y demás, sino que se va acumulando. Entonces, al acumularse el sargazo llega a un nivel de, digamos, de Saturación. saturación que afecta algunos ecosistemas, la oxigenación de las aguas, y por vía de consecuencia se pueden producir estas situaciones. Eh, Esa es la explicación, porque en aquella ocasión no hubo envenenamiento. Hoy lo que los técnicos a prima fase determinan es que tampoco hay envenenamiento. Se hizo un allanamiento en Ejejaina, que en ese casualmente tenía una descarga de carbón mineral para la planta de cerca de poco menos de 60 megas que opera en Barahona. Y lo cierto es que esto refleja el problema, otra cara del problema del sargazo. La primera es el tema de la contaminación ambiental en las aguas, la contaminación del aire porque el sargazo se descompone, se produce un metano, y en el caso del municipio Cabecera, que está a las orillas del Mar Caribe, está generando una situación muy grave, sobre todo entre los meses y septiembre. Y ahora estamos viendo que la temporada de sargazo se está alargando Prolongando. mucho más. Entonces yo creo que el país tiene que tomar una decisión, un país que vive del turismo, Sí. y establecer como una prioridad en este sector el combate del sargazo. Ya hay técnicas de recolección, es costoso. El gobierno creo que anunció un programa para la protección de las playas, cerca de 1.000 millones de pesos se van a dedicar el año que viene. Yo voy a revisar el presupuesto que llegó al Senado, a ver si a la Cámara de Diputados, a ver si ciertamente esto se incluyó. Y esperemos que destinos como Barahona, que tienen una importante dependencia del turismo, sobre todo local, porque Barahona y la región suroeste están en esta etapa donde recibe turismo de gente que quiere conocer la zona sur, el ecoturismo, gente que hace turismo de rally, pero gente que va a San Rafael, que va a Los Patos, que va a Pedernales, a Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas tiene la ventaja que está del otro lado de la punta, o sea, digamos, del cuerno Sí. que surge del país, y no le llega el sargazo. Pero nosotros, toda la costa baronera, está recibiendo esta alga que fruto del calentamiento global se ha multiplicado a niveles tales que se convierte en un mar de sargazo que llega a las costas Bueno, dominicanas. senador, en otro orden quiero preguntarle sobre la decisión del gobierno ya de eliminar toque de queda, estado de emergencia. ¿No tendrán ustedes ya que aprobar otras resoluciones? Bueno, pero lo decíamos en la última extensión.
Veíamos un país ya prácticamente abierto, en poco nivel de aplicación de la medida, sobre todo de toque de queda. Ya lo que se estaba prestando era abusos, una gran parte de la población vacunada, porque ciertamente hay que reconocerle al gobierno, ha sido exitoso en el proceso de vacunación. Quizás es uno de los pocos puntos luminosos que tiene, que puede exhibir, digamos, la gestión del presidente Abinader, que ha desempeñado una buena labor en el tema de la vacunación. Felicitar a la vicepresidenta. En el caso de Barahona, estuvo liderando en algún momento los niveles de contagio diario de COVID-19. Se hizo un esfuerzo, nosotros hicimos una denuncia, la visitamos. Hubo una acción del Ministerio de Salud Pública en la provincia y hoy en día Barahona está a menos del 2% de positividad diaria. O sea que, y muchas otras provincias están en la misma situación. Así que yo en esto saludo ya la decisión del gobierno de no seguir apelando al estado de emergencia, que lo que sirve es para las compras de emergencia y una serie de cosas, sobre todo los últimos, que ya no estaban generando la eficacia que en un principio mandaba la situación ¿Quedaría de ahora pandemia. que el presidente presente el informe de gasto de todo este proceso? Digamos que hay una obligación de presentarlo de manera recurrente cada 15 días. Esta obligación se ejecuta. ¿Se está cumpliendo con eso? Lo que no ha habido es un proceso de fiscalización. ¿Se está cumpliendo con eso? Se cumple, claro. Desde el presidente de Medina, cuando inició, es una de las obligaciones que tiene el Poder Ejecutivo cuando acude al estado de emergencia, que lo que procura es levantar una serie de garantías en los derechos individuales, entre ellos, el que la gente más reclama, el derecho al libre tránsito. José, el extraer del Consejo Económico y Social la reforma fiscal, te pregunto, ¿es pertinente, crees que fue acertada la decisión del presidente de sacarla de ahí, llevársela de él directamente a los partidos políticos como ha anunciado y sobre todo aplicarla conforme a lo que se ve en el presupuesto 2022? Bueno, ya han anunciado que van a someter un paquete de medidas fiscales. No sabemos de qué naturaleza. El presupuesto está formulado tomando en consideración, por ejemplo, en el caso del ITEBI, que ya el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo había adelantado que se iba a incrementar la base imponible de este impuesto, es decir, eliminar la exención a productos que los que quedan grabados son de primera necesidad. Estamos hablando de grabar el arroz, la leche, el huevo, o sea, la educación, la salud, o sea, ¿qué es lo que está exento del ITEBI? Entonces ahí veremos qué es lo que se puede grabar. Entonces yo creo que el gobierno se dio cuenta de la oposición que iba a tener en ese escenario de los demás partidos a una propuesta de reforma tributaria en un momento donde la República Dominicana está tratando de salir de la crisis económica que generó la pandemia. Ciertamente estamos reiniciando un proceso de crecimiento. Se estima en 10%, pero realmente vamos a crecer alrededor de un 3%, porque comparado con el 2019, porque comparado con el 2020 todo es mucho crecimiento. Por eso crecimos en abril más de un 40%, porque lo comparamos con abril del año 2020, donde la economía estaba cerrada. Exacto. Entonces, el crecimiento real va a ser cerca de 3%, comparado con Es el real. 2019. Real. Ese es real. Bueno, va a crecer la economía este año un 10, un 7, un 8, un 9, un 10, ojalá crezca un 15. Pero de acuerdo a las previsiones, que es de 10, sería un 3.3%, que en términos reales, comparado con el año 2019, crecería la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un proceso de recuperación. Todavía hay cerca de 200.000 empleos de los que se perdieron en la pandemia que no se han podido recuperar, reincorporar al mercado laboral. Entonces, un sector industrial, empresarial, comercial, que está tratando de respirar, el sector turismo, el sector hotelero, que fue golpeado sobre todo por las medidas de restricción de libre tránsito. Entonces ahora tú le vas a meter un incremento de impuestos. O si es una rebaja de impuestos, pues maravilloso. Y justamente es uno de los temas que hablamos porque vemos, eso es una comparación sumamente interesante, si lo hacemos con el 2020, como tú decías, las recaudaciones en impuestos internos y las recaudaciones en aduana que se están exponiendo son las mayores en la historia. No me acuerdo cuál era una que en 18 años no se había visto algo. Hace 100 años que no hay una pandemia. Claro, entonces la pregunta es, si estamos recaudando tanto, los programas de asistencia social, de ayudas sociales, ¿deben ser eliminados o...? No, todo lo contrario. Yo diría que, y es un tema adicional al tema,
que planteamos con lo de la reforma fiscal, porque hay que verlo todo en el marco de cuál es la situación de la gente y del sector empresarial en el caso de la reforma, que también le afectaría. O sea, tú le estás eliminando todos los paquetes, o le eliminaste en abril, mayo, creo que mayo fue el último mes, todas las ayudas que recibía la población. Y se la cambiaste, en vez de recibir entre 5, en el caso de los que estaban en fase, que habían perdido su empleo, y vuelvo y te reitero, y 200,000 que todavía no se han reincorporado, le dabas 8,000 pesos a la empresa para que se los diera al trabajador, apoyarlo en el tema de la suspensión laboral, y el programa para ti, que también eran 5,000 pesos, ahora como un gran premio, se los rebaja a 1,000 y pico, y entonces le aplicas a la población o le propones una reforma fiscal que estaría buscando cerca de 115,000 millones de pesos, es lo que se habla. Casi nada. Las recaudaciones, ¿por qué han incrementado también, Lorena? Y sobre todo en aduana, por el elemento inflacionario. Es decir, El aumento de los solamente fletes. los fletes pasaron de $3,000, lo que se pagaba por un furgón, primero a 12 y ya están por 20,000. 20,000. Es decir, hay mucha mercancía. Por ejemplo, un furgón de gomita, no lo van a traer los comerciantes, porque el furgón de gomita te cuesta $16,000 el producto, $14,000 el producto de China, y te están cobrando 20,000 por un... Entonces, eso es para darte un ejemplo de una cosa que no es una primera... Pero eso ha afectado el trigo, el maíz, la soya, El sorbo. el sorgo, que son elementos fundamentales para la producción agropecuaria, sobre todo del pollo, del cerdo, de la leche, del huevo. ¿El PLD va a apoyar esa reforma? ¿Ustedes la van a apoyar? Claro que no. Por lo mismo que te estoy explicando, no es el momento. Ahora, de que hay que sentarse a la mesa a discutir un pacto fiscal, claro que sí. Y eso sí debe estar en el Consejo Económico. Pero hay Social. ¿Pacto o reforma? Pacto fiscal. ¿Qué es lo que es un pacto fiscal? Verlo de manera integral. Estamos hablando de ver las exenciones, de ver los impuestos, de ver el gasto. En qué se está gastando los recursos. Hoy vemos cómo el gasto en obras, que además es otra cosa que yo no entiendo, el gasto de capital, que es la inversión pública, Es muy bajo. se ha subejecutado en más de un 45%. O sea, el gobierno anuncia que le sobraron 120 y pico mil millones de pesos. Entonces, ¿para qué quiere buscar 115,000 adicionales el año que viene? ¿Y por qué no lo ejecuta? ¿Por qué no desarrolla esa acción que produce empleo, que produce actividad económica y que genera obras que tienen un retorno ¿A qué se a debe la esto? inversión? Que por un lado dice que le sobra, por otro lado está buscando. Estamos cansados de pedirle explicaciones al gobierno sobre este punto muy especial. Pero hay una cosa que bueno, tú fuiste ministro de Industria y Comercio. Y hace unos días vimos que por Texas se disparó el precio del barril del petróleo. ¿Es justificado lo que está pasando sobre todo? A 80 ya. Sí, ya sigue incrementando. ¿Cómo se ve? Sobre todo porque es el tema que tal vez más directamente afecta a los dominicanos. Cada vez que los viernes la gente está esperando ver la tabla de los precios, si subió, si se quedó igual o si bajó, y que por lo regular no tiende a la baja. Entonces, ¿es justificado lo que está pasando? ¿Se puede entender que va a seguir subiendo? Que el gobierno lo está subsidiando. El gobierno, yo no tengo el dato porque eso no lo publican, pero debe tener en deuda miles de millones de pesos. Son 5,000 y pico de millones. Han subsidiado. 5,000 y pico de millones. No sé si eso ha sido deuda o si era dinero guardado ahí. No, que guardado. Es una deuda contra la refinería y contra las importaciones y contra los importadores, que muchos de ellos, o sea, no lo aguantan. Estoy seguro que el gobierno ha desembolsado recursos directamente a los importadores de los distintos combustibles. Esto es uno de los temas que afecta al mundo, al país. Todas las materias primas están en un proceso de incremento, pero también la gestión interna de los precios y del mercado, sobre todo de los productos agrícolas, ha sido torpe. Después de 42 años, este país ha caído en una de las enfermedades que se consideraba erradicada en el caso del cerdo, la fiebre porcina. Y no solo afecta al mercado del cerdo, indirectamente ya el pollo está subiendo de precio de nuevo. ¿Por qué? Porque la gente está consumiendo más pollo ante la situación que está afectando a los productores de cerdo y hay un incremento fruto de la demanda global que se han disparado las principales materias primas. O sea, ¿cómo lidiar, tú que fuiste ministro de Industria y Comercio y conoces, tienes experiencia en el área, con estos aumentos en los alimentos constantes? O sea, hay incertidumbre de parte de la población
Que bueno, el arroz yo lo compraba a 20 hace unos días y ya lo tengo que comprar a 30 y ya lo tengo que comprar a 35 y así por el estilo. Entonces, ¿cómo manejar esa situación? ¿Qué recomendaciones, qué fórmula el PLD le sugiere en alguna medida al gobierno dentro de esa oposición No, constructiva? mira, claro, ¿no? Y eso es en la que yo creo, porque el país es de todo. Y yo creo que el país tenemos que apoyarlo, tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer, porque si no, cuando nosotros volvamos al gobierno en el año 2024, ¿qué es lo que vamos a ¿Cómo? gestionar? Espérate. Entonces, no, es Cuando importante. volvamos al gobierno. ¿Cómo fue? Sí. El PLD vuelve Bueno, en el 24. claro, es que la gente está empezando a comparar. Y yo Solo te invito solo como el huevo revuelto. te invito a que me invite a un programa de comparación de lo que fue la gestión de los últimos 8 años y lo que Vamos a ha sido hacerlo. esta gestión. Vamos a Y hacerlo. los números. Ayer y ver los empezó, números. ayer empezaron y los ver, debates y ver aquí. los números en todos los sectores, en el tema de la inversión en educación, de la inversión agrícola, del impacto de las visitas sorpresa tan satanizadas, del tema del manejo de los precios, del manejo de la planificación del sector agrícola, del apoyo a la producción de pollo, de cerdo. Pero José, el tema de los alimentos, ¿cómo Pero lidiarlo? estoy hablando de eso. No, pero tú me Porque, estás haciendo, tú me estás mencionando tópicos. Tú comes pollo, tú comes cerdo, tú comes sí, huevo. pero la tú comes fórmula, aceite, la ¿verdad? fórmula. No, la fórmula es apoyar a la producción, planificar, estar en un monitoreo constante de precios internacionales, tener una unidad de estudio, incentivar el tema de compras anticipadas como se hizo en el gas natural, que se compró un seguro para si el gas natural subía un determinado precio, el gobierno entonces quedaba protegido. O sea, hay una serie de acciones, pero esto es un gobierno improvisado que en el caso de la planificación de la política pública realmente ha dejado mucho que desear y el país, el pueblo dominicano, está pagando las consecuencias de esa situación en un momento de crisis Senador, gracias sanitaria y por económica. estar con nosotros. Gracias a ustedes Siempre y un placer. estoy pendiente de esa invitación. Sí, la vamos a armar. Los debates empezaron ayer. Señores, gracias por acompañarnos. Recuerden que hoy es viernes, mañana los Hoy elegidos. es jueves. Hoy es jueves, viernes para ¿Quiere nosotros. llegar al viernes ya? No, viernes para nosotros. Mañana bueno. es el viernes de los elegidos. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Recuerde hacer el bien, que el bien paga. Hasta luego.